Hola, les vamos a presentar todo el tema de transporte y movilidad en la región amazónica. La Amazonía tiene mucha extensión territorial, contempla un total de 9 países alrededor de todo su territorio y es de suma importancia que estos 9 países, acá ponemos 6, se coordinen para generar políticas públicas de transporte que sean acorde a la sostenibilidad y la conservación de este gran ecosistema. Vamos con las hipótesis. Las hipótesis básicamente son demostrar que las políticas basadas en transporte terrestre para, como por ejemplo, carreteras, donde los camiones entran a la selva, a la región amazónica, generan grandes impactos sociales y ambientales, generando un desequilibrio en el ambiente que afecta, a fin de cuentas, a todo el mundo. Sumado a esto, también generan cicatrices, haciendo que haya una pérdida de biodiversidad importante, tanto de la cultura y también como de animales. Los principales desafíos están vinculados a la construcción de ciudades y cómo se construyen estos asentamientos urbanos. Principalmente, existen dos tensiones. Lo, la de las comunidades indígenas, las etnias, en donde ven a la Amazonía no como recursos, sino que son parte de ese ecosistema. No son dueños, son parte. Mientras que la visión occidental ven a la Amazonía y a su uso territorial mucho más de una forma de economía y de explotación. Por ejemplo, en la madera y explotación de petróleo. Aquí en este mapa, por ejemplo, se ve claramente que esa franja amarilla es esa presión que existe al ecosistema, en donde la construcción de carreteras y también cambio de uso de suelos facilitan que la Amazonía ya no sea vista como ese corazón del mundo, sino más bien eh, un territorio para explotar su madera y todos sus recursos de bien común y de recursos naturales. Aquí, por ejemplo, vemos un cambio de tiempo importante, desde 1960 hasta 1991. En 1960 habían pocas ciudades, Manadas, Belén, dentro de la selva amazónica, dentro de la selva, donde el principal medio de transporte era por los ríos en barcas y pequeños barcos, haciendo que haya menos afectación al ambiente y sea mucho más amigable con el contexto. Mientras que en 1991 se construyen en Brasil más carreteras, más unidades de carreteras, haciendo que haya una gran construcción de nuevos asentamientos urbanos y que consigo con las carreteras haya más deforestación, pues se facilita el ingreso de camiones y maquinaria para tal actividad. Los indígenas son sumamente importantes y son agentes fundamentales en todo el ecosistema, ya que no ven a la Amazonía, como lo dije anteriormente, eh, como recursos, sino más bien lo ven como parte de su vida, como su hogar, mientras que una visión mucho más occidental sí lo ve como una, una gran posibilidad de negocio y de economía. Así que es fundamental proteger a los indígenas para que sea una realidad la conservación de la selva y el corazón del mundo. Acá, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de urbanizaciones y de asentamientos urbanos. La primera foto muestra esa tensión que existe entre los asentamientos urbanos y las ciudades tradicionales con la naturaleza. Eso no debe ser así, porque la naturaleza son parte del mundo y no son dueñas del mundo. Mientras que las otras dos fotos muestran una, un entendimiento mejor del contexto
con impactos mucho más reducidos. Por ejemplo, el puente. Los indígenas usan mucho la caminata como medio de transporte para atravesar la selva y comunicarse con otras comunidades indígenas, reduciendo así sus impactos socioambientales y a la selva, y también sus asentamientos y hogares. No destruyen la selva, sino que entienden su contexto y construyen a partir de tal contexto. Bueno, Las ciudades son fundamentales para entender qué está pasando y por qué camino hay que ir, si más sostenible y qué estamos eh, desmejorando o qué oportunidades de mejora existen para hacer un urbanismo mucho más agradable a los contextos ambientales, en este caso en la Amazonía. y lo que deberíamos preguntarnos es cómo estas ciudades y asentamientos humanos nos permiten plantear una serie de respuestas y alternativas para este desafío de transporte y movilidad. Por ejemplo, lo que nos pueden aportar estas comunidades es en una caracterización de la infraestructura del transporte, tanto en la oferta como en la demanda. En el lado de la oferta pueden hacer un reconocimiento de cuáles son esas redes y esos puntos de concentración e intercambio que ya están dispuestos para el transporte de personas y por supuesto de bienes y el suministro de estas comunidades. Esto es importante porque a partir de esta oferta es que nosotros podemos reconocer a las comunidades, reconocer que hay unas comunidades, por ejemplo, indígenas y con unas características y particularidades especiales que como gobierno, que como Estado, pues se deben reconocer para así hacer un planteamiento del problema y de sus soluciones, pues acorde a las necesidades de esta población. Y esto va de la mano con la demanda, por supuesto, porque tenemos que reconocer cuáles son esos sitios de concentración de la población, las cantidades de habitantes que hay con sus diferentes características para que así podamos hacer una oferta pues mucho más acorde a lo que estas comunidades necesitan. Por ejemplo, bien lo dice un artículo de La Silla Vacía que habla sobre esos factores clave para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Habla de tres factores este artículo que son muy importantes y que van de la mano de eso, de reconocer a las comunidades, de reconocer sus necesidades y de fortalecer las capacidades de estas organizaciones para que pues, se puedan ellas mismas también empoderar en el planteamiento de las soluciones. Para esto, pues hay como cuatro grandes aspectos o enfoques en los que uno podría trabajar para de esta forma abordar la problemática con las comunidades y con estos asentamientos. La primera, la infraestructura y el ordenamiento territorial, es decir, la planificación de corredores de movilidad que faciliten el acceso a las diferentes zonas de la Amazonía, pero siempre pensando en un enfoque intermodal sostenible. Lo segundo, la adaptación a las necesidades socioculturales que no solo respondan a transportes convencionales, como bien lo dice nuestra hipótesis, sino que realmente lo que queremos es que aquí se preserve la cultura de estas comunidades étnicas, campesinas y diferentes asentamientos humanos, que ellos mismos diseñen sus formas de transporte adecuadas a sus realidades. Como bien lo dice una cita de Riaño y Salazar 2018 en pues, su artículo Habitar la Amazonía, pues que, abro comillas, construidas en función de principios ecológicos, ciudades educadoras y con equidad, lo cual se evidencia en la gestión de residuos, el transporte sostenible e integral, el mantenimiento de espacios verdes y culturales y una adecuada gestión del uso de los recursos naturales. Y lo que nos habla esta cita es básicamente eso, integración y equidad, que es el tercer punto de este enfoque, en donde básicamente superar las desigualdades económicas, sociales, políticas, culturales, todo eso se logra mediante el acceso equitativo a medios de transporte, pero tienen que ser medios de transporte y volvemos otra vez a esa importancia, que se articulen con las comunidades, tanto rurales como urbanas. Y finalmente, lo que es más importante, que esto va a tener un impacto en el desarrollo regional, porque no solo un medio de transporte eh, es también una configuración del territorio de cómo se puede hacer pues unas prácticas de transporte sostenibles, pero promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo. Y finalmente, pues nuestra conclusión es que las ciudades y asentamientos amazónicos brindan soluciones de movilidad adaptadas a su contexto geográfico y sociocultural, garantizando la conectividad, la protección de corredores de movilidad y el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo.